Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos, chicas? Muy buenos días. Espero estén pasando un muy bonito miércoles. Es un gusto poder volverlos a saludar y que puedan estar justamente compartiendo esta sesión dentro de la materia de organización de planteles educativos. Pues nada, es la primer día que las saludo nuevamente y pues quiero darles la bienvenida formalmente ya a nuestro segundo parcial dentro de esta materia y tenemos como varios temitas, puntos que vamos a desarrollar, a visualizar, a trabajar, que creo que van a ser bastante interesantes. Por lo tanto, nada, sean bienvenidos a este segundo parcial y vamos a compartir mi pantalla, la pantallita, para que podamos como explicarles un poquito qué vamos a ver en este segundo parcial, qué elementos, qué contenidos, qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a desarrollar, qué elementos se van a integrar justamente pues a todo nuestro proyecto, qué elementos van a seguirse desarrollando y cómo se van a ir complementando. Entonces, sí viene un poquito de trabajo dentro de estas semanas, pero bueno, nada complicado que no podamos como desarrollar. Entonces, nada, puedes entrar justamente al apartado ya del segundo parcial de organización de planteles educativos. Hay una pequeña introducción justamente de lo que vamos a ver en este segundo parcial. Y en manera muy, muy específica vamos a revisar justamente la parte más importante, yo creo que tiene que ver con la definición de puestos dentro de los departamentos de trabajo y la construcción de los perfiles de puesto. Es decir, este documento que utilizan, por ejemplo, en recursos humanos para poder determinar cuál es el candidato ideal a contratar. Este va a ser un documento que vamos a trabajar, vamos a desarrollar y crear dentro de este trabajo para poder definir justamente los puestos de trabajo. Entonces, y que sepamos qué elementos integra, el nivel de formación, las competencias, las habilidades, los requisitos, los horarios, y bueno, todos estos elementos que se integran dentro del área de recursos humanos y que tiene que ver con la parte organizacional en función de todo este proceso para poder determinar cuál es el candidato ideal y necesario para poder hacer que nuestra institución o organización funcione de manera correcta. También vamos a ver elementos que integran justamente las cuestiones organizacionales desde la construcción, desde los modelos educativos o de la perspectiva operativa en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es un poquito diferente al diseño de planes y programas de estudio. Este es particularmente orientada a la parte de la ejecución operativa dentro de los procesos de enseñanza. Entonces vamos a ver algo que se llama ideario institucional. También vamos a ver algunas otras cuestiones operativas dentro del diseño organizacional y cómo funcionan justamente dentro de estos procesos. Por lo tanto, va a estar ahí bastante interesante lo que vamos a revisar. Te dejo aquí una pequeña imagen y particularmente esta semanita vamos a revisar el tema denominado ideario institucional y de este se va a desprender justamente el modelo educativo o el modelo pedagógico que va a definir la ejecución y los procesos de enseñanza dentro de nuestra institución educativa. Nuestro objetivo será justamente crear nuestro ideario, incorporarlo a nuestro trabajo escrito junto con los avances que ya tenemos entregados previamente y bueno, vamos a ir revisando algunos como componentes. Por lo tanto, esta sesión vamos a revisar justamente qué es el ideario, cómo funciona, qué relación guarda con el PEI. También vamos a revisar particularmente cómo se crean, qué componentes se integran y qué se debe de desarrollar dentro del proyecto que vamos a trabajar justamente en equipos. Entonces, esto lo vamos a hacer justamente esta sesión. La siguiente sesión vamos a revisar justo como los avances del último entregable que se generó previo a la semana de exámenes para poder revisar específicamente si todavía hay errores en misión, visión y valores, que creo ya no hay. Lo que nos falta revisar justamente es la parte del organigrama, si todavía hay algunos detallitos, y la parte de los objetivos por departamento y el listado de funciones. Ahí es donde sí vamos a detallar un poquito cada uno de los equipos, hacer observaciones y poder hacer justamente las correcciones correspondientes. Te dejo aquí algunos materiales que podamos utilizar, que es el ideario, una presentación de PowerPoint. Y dentro de la actividad, pues bueno, justamente consiste en eso. Vamos a entregar nuevamente el avance del logo, de la misión, la visión, los valores, el organigrama y los objetivos por departamento. Probablemente en este sí haya correcciones o inclusive en el departamento, digo, en el organigrama, específicamente en la departamentalización. Por lo tanto, la siguiente sesión haremos observaciones a cada uno de los equipos
para que lo tengamos consciente y poder hacer estas modificaciones. Además, esta semana se va a agregar justamente lo del ideario institucional, que es básicamente una fundamentación, es decir, un trabajo escrito donde se va a hacer como una redacción de varios apartados. ¿Qué apartados va a integrar? Digo, ahorita los vamos a explicar más a detalle. La historia de la escuela va a ser uno. El segundo va a ser precisar el encuadre institucional. Ahorita te voy a mencionar cuáles son los componentes que integran el encuadre institucional. Y el más importante va a ser explicitar la identidad de la escuela mediante un modelo educativo o un modelo pedagógico. Esto mediante una fundamentación, es decir, un trabajo escrito donde se van a desarrollar los siguientes componentes: antecedentes del modelo, la descripción del modelo, las formas de enseñanza y aprendizaje, además del sistema de evaluación y los roles que van a incorporar acorde al modelo educativo, es decir, el rol del docente y el rol del alumno. Por lo tanto, este va a ser el entregable de esta semanita. No está complicado, es un poquito laborioso más que otra cosa. Igual se debe entregar cada apartado conforme a lo que vayamos como viendo o explicando dentro de las sesiones. Se entregará un documento igual por equipos en Word, se entregará más tardar el día viernes a las 3:30 de la tarde y deberá contener nuevamente los datos necesarios de la carátula y los nombres de los integrados ordenados alfabéticamente, empezando por apellidos. Entonces, ese es básicamente el entregable y la actividad que vamos a desarrollar dentro de esta semanita. Y ya, básicamente esos son como los componentes que vamos como a ir desarrollando y revisando para poder hacer las correcciones pertinentes. Por lo tanto, pues nada, esta es un poquito la explicación y la bienvenida al segundo parcial y la primera semana o la semana número 5 que estamos trabajando dentro de la asignatura. Entonces, sean bienvenidos, sean bienvenidas cada uno de ustedes y pues nada, vamos a comenzar justamente la explicación de nuestro tema del día de hoy, ¿sale? Por lo tanto, el tema que vamos a revisar es justamente qué es un ideario institucional. Y para poder explicar un poquito este tema, tenemos que entender algunos componentes, y esta materia de organización de planteles educativos se desprende justamente de una de las 4 funciones principales de la administración. Una de ellas es la planificación, otra de ellas es la organización, otra de ellas es la ejecución y la última es el control. Son las 4 fases que existen dentro de la administración. Particularmente la 2 tiene que ver con la organización. La organización en términos, desde esta perspectiva, tiene que ver con el diseño organizacional de cualquiera de los planteles o instituciones o empresas que vamos como a nosotros desarrollar. Todas deben de tener este proceso que nosotros estamos desarrollando. Establecer el proyecto educativo institucional, que es la visión, los valores, desarrollar un organigrama, ubicar las áreas, los departamentos, establecer los objetivos, las funciones, establecer en este caso, los perfiles de puesto, los proyectos, los idearios institucionales y, bueno, varios componentes que estamos como revisando. Todo esto atiene al diseño organizacional. Por lo tanto, el ideario pertenece todavía justamente a estos elementos que se van a crear y o diseñar para la parte organizacional. Ya en algún momento vas a llevar esa materia y vas a complementar los demás elementos que tienen que ver con la planificación, con la ejecución y con la parte de control, que son otro tipo de elementos que se ejecutan para poder complementar pues todo el proceso administrativo y ejecución justamente de una empresa. El ideario institucional, al igual que los elementos anteriores, es un documento que va justamente a complementar y añadir ciertos elementos dentro de la identidad de la institución, es decir, va a dotar de personalidad y va a dotar de algunas características particulares y que van a hacer y distinguir a otras organizaciones, aunque sean dentro del mismo giro comercial. Entonces, es un documento bastante interesante que vamos a desarrollar dentro de la asignatura. ¿Qué es particularmente? Ok, aquí tenemos un pequeño concepto, algunos elementos que vamos a detallar y explicar. El ideario institucional es considerado como un marco doctrinal o de principios. Y aquí es donde viene justamente como la idea. ¿Qué es un marco doctrinal? ¿O por qué dice que es un marco de principios? Y es que toda institución educativa o toda organización empresarial necesita tener una serie de principios que van a dictaminar la forma de ejecución o de operación dentro de la misma institución o organización. Hay diferentes teorías que van a determinar el proceder de este tipo de instituciones. Por ejemplo, en las instituciones educativas
vamos a poder determinar el proceder pedagógico o didáctico a partir de una teoría educativa, a partir de una propuesta pedagógica, a partir de un modelo educativo o de un paradigma educacional o educativo. Estos van a dotar a la institución educativa de una serie de principios que van a determinar cómo se va a enseñar. Te voy a poner un ejemplo. Hablando de un modelo en términos históricos que ahí les comenté en la clase de historia en algún momento, surge, por ejemplo, en México el modelo o la escuela lancasteriana. Si recordamos un poquito, pues era una institución completamente conductual, donde había castigos, donde era memorístico, era reproductivo. Y todas estas características que estamos mencionando atienden justamente a los principios, a las formas de enseñanza, de aprendizaje, a la visión del sujeto, a las formas de evaluación y el proceder que iban a tener los docentes para poder ejecutar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A eso se refiere el ideario o el marco doctrinal o de principios del ideario institucional. Ahora, esto se define en función de las instituciones, pero también funciona de la misma forma en las organizaciones empresariales, es decir, que tienen otro giro comercial. Estas son reguladas o son ejecutadas de igual forma con una serie de teorías y o paradigmas administrativos que determinan una serie de principios. Hay varias teorías que después vas a revisar, que tienen que ver, por ejemplo, con la teoría de Henry Fayol, de Douglas MacGregor, tenemos ahí, por ejemplo, la teoría humanista, tenemos la teoría científica, la teoría clásica, la teoría estructuralista, por ahí me acuerdo de Henry Fayol, de Douglas MacGregor, tenemos, por ejemplo, hay más por ahí, se me olvidaron ahorita los nombres de los otros dos autores, ahorita seguramente me acuerdo, de Taylor también tenemos ahí, otra de las teorías que van a determinar, por ejemplo, una serie de principios de cómo va a funcionar la organización en términos de esa teoría administrativa, es decir, de estos principios que van a generar. Por ejemplo, la teoría clásica de Henry Fayol, van a tener como una característica particular y es, por ejemplo, ellos determinan que las empresas deben de trabajar por objetivos, los sujetos o los trabajadores son considerados más bien recursos, por lo tanto no tienen una condición, por ejemplo, humana en esta perspectiva y por lo tanto no tienen derecho a descansos, no les interesan las necesidades básicas de los trabajadores, las necesidades emocionales, o el clima laboral, básicamente es una pieza dentro de un engranaje empresarial y trabajan bajo destajo, ¿sabes? Es decir, esta idea de la producción en serie de una serie de piezas en número específicamente para poder justamente pagarles. Y entonces, un ejemplo de esto, hay una película de Charles Chaplin que se llama Días Felices, donde está trabajando en una empresa y literalmente, o sea, tiene que cumplir una función en particular mecánica, reproductiva, con una habilidad de especialización técnica donde tiene que cumplir, si afecta, por ejemplo, la producción, si esta persona no cumple al pie de la letra la actividad que se le fue designada. Y entonces esta personita, por ejemplo, está en una barra donde hay una caminadora, es decir, como una banda, donde están como circulando una serie de piezas y, por ejemplo, su función es, después de haber atornillado una pieza que va a formar parte de la empresa que se va a utilizar para la producción específicamente de una maquinaria, y entonces él tiene justamente que achatar o golpear, por ejemplo, una de estas tuercas con una herramienta, con un martillo, y otra persona golpea la otra tuerca y después esta pasa a otra banda que llega a otra área, y si esto se ve afectado, pues tienen que parar justamente la producción porque las piezas que no se completaran, pues van a verse afectadas en términos de la calidad. Entonces, esto es algo que va a ser así durante una jornada de trabajo bastante extensiva y tiene que realizarlas específicamente. Ahora, en esta visión, por ejemplo, administrativa, en esta parte del marco doctrinal, pues bueno, la persona no tiene
tiene necesidades pero no son atendidas, no les importa a las personas, tiene que cumplirlas, no les importa si está cansado, tiene que realizar las piezas específicas, no se debe de atrasar, debe cumplir justamente ciertos parámetros, e inclusive esta película pues obviamente es una crítica a este tipo de organizaciones o de industrias, y de repente pues, la persona ya está cansada, está como harta, y decide como tomarse un pequeño tiempo libre, ¿no? Va al baño, saca un checador, checa su hora de salida, porque aún inclusive eso tiene que cumplir las horas de trabajo específicas, no necesitaba ir, por ejemplo, al sanitario, solamente quería distraerse, saca un cigarrillo y de la nada sale, por ejemplo, el jefe y le dice, a ver, no puedes perder el tiempo en la empresa, veniste a trabajar, regresa a trabajar, y entonces, obviamente, pues no pasa ni unos segundos, regresa a trabajar y a continuar con sus funciones, y hay alguien que lo suple para poder realizar estas actividades. Y entonces nuevamente tiene que regresar a la producción en serie. Este tipo de empresas existen, siguen estando presentes, sobre todo en la manufactura, por ejemplo, de la industria de la ropa, de algunos productos, de calzados, y sobre todo estos productos a destajo que se manufacturan a mano, que se elaboran ahí y tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad. Y así funcionan este tipo de empresas. Entonces, no importa, tienes que cumplir tantas piezas y eso es lo que tienes que realizar. Por lo tanto, vas a trabajar 8 horas, dentro de una hora tienes que producir tantos cientos o miles de piezas y por lo tanto del día tienes que producir tantos miles de unidades, entonces, o cientos de unidades, y así vas a funcionar y así tienes que trabajar y no me interesa lo demás, ¿sabes? Y por lo tanto no hay una calidad humana, pero hay teorías, por ejemplo, una teoría humanista de la administración que cambia estas perspectivas. Por ejemplo, la teoría X y Y de Douglas MacGregor establece otras perspectivas, pero bueno, eso ya son otros temas administrativos. Lo que quiero decir es que un ideario institucional va a determinar justamente los principios que van a regir a la institución. Ya vimos que hay teorías para las empresas las instituciones, más bien las organizaciones empresariales de giros comerciales distintos a la educación, y va a haber algunos que van a regir específicamente justo a la parte pedagógica y educativa que va a ser ejecutada por parte de los docentes. Por lo tanto, el proyecto, el ideario institucional también tiene una vinculación con el proyecto educativo. Y pues ya está casi predefiniendo cuál va a ser justamente el principio pedagógico que va a regir nuestra institución. ¿Por qué el proyecto educativo institucional define este tipo de componentes? Pues bueno, lo primero es que si yo de repente establecí, por ejemplo, en mi misión, que yo quiero formar individuos libres, autónomos e independientes, pues bueno, ya hay ciertos paradigmas, teorías educativas que van a buscar formar un individuo con estas características. Y esto justamente es como lo importante, porque ya la misión, la visión y los valores, que es el proyecto institucional, ya me está predefiniendo una serie de características que yo quiero formar dentro de mis estudiantes. Sería bastante irrelevante mencionar estos elementos y decir, pero yo quiero trabajar pues, bajo un modelo conductual. Pues porque desde esta perspectiva educativa, desde este modelo, pues estas características que yo estoy definiendo dentro de mi estudiante, pues obviamente no se van a lograr desde una formación con este paradigma, ¿sale? Entonces, obviamente se relaciona justamente con el proyecto educativo institucional porque determina la acción y la tarea educativa y nos va a orientar justamente a la creación y construcción de nuestro ideario institucional. Entonces, esta es una parte bien importante porque entonces la pregunta sería, ¿bajo qué modelo, teoría, paradigma o propuesta pedagógica te gustaría trabajar dentro de tu institución? ¿Cuál sería? Y esto es como lo importante porque estos principios de los cuales nosotros vamos a sacar o vamos a establecer a partir de estas teorías educativas son las que van a regir nuestra institución y nos van a poder ayudar a definir justamente nuestras perspectivas y formas de enseñanza-aprendizaje. Es un punto bastante interesante que vas a tener la oportunidad de tú crear o tú definir. Ahora, estos principios justamente van a definir el tipo de hombre, es decir, estas características, el tipo de sociedad, la filosofía educativa en términos de las estrategias de enseñanza, de las formas de aprendizaje, de los sistemas de evaluación, y van a ser un referente distintivo a las instituciones educativas y van a dotar de identidad. Ahora, hay una cuestión bien importante. Cuando nosotros hablamos desde estas cuestiones, el sistema educativo ya establece, por ejemplo, un modelo educativo.
¿Qué pasa con las instituciones privadas? ¿Tienen que regirse bajo este mismo modelo? Es decir, si el modelo de aprendizaje es clave que ahorita está vigente en una institución privada, ¿tiene que ejecutarse tal cual como lo hacen las instituciones gubernamentales? Esa es una pregunta bastante interesante y la respuesta es no. Lo que establece, por ejemplo, una institución para poder dar certificación y validez oficial a los estudios que va a impartir una institución privada, lo único que tiene que establecer es una serie de requisitos organizacionales, legales y de diseño curricular en términos de poder establecer una serie de lineamientos en cuanto a una serie de competencias que va a obligar a la Secretaría de Educación Pública a establecer dentro del sistema de enseñanza. Por lo menos en educación básica, sí es obligatorio trabajar bajo el mismo plan y programas en cuanto a las materias y los objetivos, pero el modelo pedagógico puede ser diferente en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que quiero decirte es, en todas van a tener que enseñarles español, en todas van a tener que enseñarles las vocales. Lo que lo va a diferenciar, por ejemplo, las instituciones privadas, va a ser que pueden trabajar bajo un modelo, desde este marco doctrinal o de principios, bajo una teoría que enseñe de una forma diferente, es decir, bajo un paradigma conductual, bajo una teoría humanista, bajo la teoría o la propuesta de Crowley o de Montessori o de Froebel, la que tú quieras, porque ahí va a definir justamente estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto justamente es lo interesante, porque entonces vamos a seguir enseñando las vocales, las sílabas, pero el modelo lo que va a variar justamente son los procesos de enseñanza, aprendizaje y la visión educativa de cómo se va a enseñar. Entonces, esto es bien importante. Al final del día se van a cumplir los parámetros de la SEP, porque lo que establece es que sepan leer y escribir y sepan hacer estos elementos, y lo que lo va a diferenciar en las instituciones es el cómo se va a enseñar. Por lo tanto, no pasa nada, tú tendrás la oportunidad de crear justamente tu identidad. Hablando particularmente del proyecto educativo institucional, sí hay una serie de diferencias importantes que se vinculan y se distinguen dentro del ideario institucional. Recordemos que el PEI es el proyecto educativo institucional y está conformado por la misión, visión y valores. Estos se relacionan particularmente porque van a ser la herramienta principal de diseño, es decir, primero se crea el PEI y a partir de aquí va a ser justamente, le va a dar el sentido práctico a los principios, porque de aquí a la hora de crear nuestro ideario institucional va a determinar cómo se van a ejecutar pues todos estos elementos. Por ejemplo, en mi misión yo establecí que voy a ser una de las instituciones que va a buscar justamente el desarrollo integral de mis alumnos. Ok, está increíble. ¿Bajo qué teoría vas a basarte? ¿Bajo qué paradigma? ¿Bajo qué modelo vas a basarte para generar el desarrollo integral de tus alumnos? Ahí es justamente el punto importante. Ok, ¿qué significa desarrollo integral? Pues tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, es decir, en términos físicos, en términos morales o éticos y en términos intelectuales. Entonces, va a haber una educación física, una educación moral y una educación intelectual. Ok, ¿cómo logro esto? ¿Desde qué teoría? ¿Desde qué perspectiva? Pero esto ya lo establecí desde mi misión, ¿sabes? Desde esta idea. Y a partir de aquí va a aportar justamente estos elementos para que en el ideario se establezcan estos sentidos prácticos, cómo se va a enseñar, cómo se va a aprender, cuál va a ser el rol del docente, cuál va a ser el rol del alumno, cómo se va a evaluar a los alumnos, y desde esta perspectiva poderlo orientar. Ahora, ese es uno de los puntos más importantes, por eso tiene que estar construido antes nuestra misión, visión y valores. Ahora, ¿en qué se diferencian? El ideario institucional tiene una característica particular y es que bajo el modelo que tú diseñes, que tú crees, que tú establezcas, va a ser permanente en toda la institución. Es decir, desde que se crea hasta el fin de los tiempos va a buscar trabajar desde esta perspectiva educativa, porque la idea es que se caracterice la institución por eso, ¿sabes? Es decir, yo voy a trabajar bajo un modelo Montessori, pues nada, desde que la creo voy a trabajar bajo mi modelo Montessori, no pasa absolutamente nada. Yo quiero trabajarlo y entonces mi institución va a regirse bajo estos principios educativos que establece Montessori. Está bien, está perfecto, vas a permanecer con ese modelo educativo. Lo que lo va a diferenciar en términos del proyecto educativo institucional es que el proyecto, la visión y los valores están sujetos a cambios históricos, a una reelaboración permanente determinando cierto tiempo. Si recuerdas un poquito la visión, tiene como fecha de caducidad.
nos establecíamos, ser reconocida en el 2025. Ok, perfecto. En el 2025 vas a hacer una revisión en función de si cumpliste tu visión y si no, pues vamos a tener que volverla a reelaborar, volver a plantear otra y por lo tanto está en constante cambio, porque esto nos va a ayudar justamente a crecer. Y por lo tanto, entre más vayamos avanzando, cambiando, trascendiendo, evolucionando, obviamente la misión va a ir cambiando, va a irse acrecentando. Un ejemplo bien sencillo es, muchas empresas empiezan, por ejemplo, con un producto, ¿sabes? Y de repente empiezan a crecer, empiezan a tener más sucursales, empiezan a diversificar sus productos y crean más productos quizás de la misma gama o diferentes. Y entonces ya la empresa no solamente se dedica, como en un principio su misión decía, a ofrecer ese servicio o ese producto. Ahora lo incrementa y tenemos que actualizar nuestra misión. Un ejemplo muy sencillo es, no sé, una empresa que se dedicaba a fabricar dentríficos, es decir, pasta de dientes, y pues nada, fue creciendo y después fue creando más productos dentales, justamente como el hilo dental, como placas justamente para eliminar bacterias, como líquidos hipoalergénicos que justamente eliminan este tipo de bacterias, ¿no? Cepillos de dientes, no se puede ver como muchas cosillas ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, esta empresa ya no solamente se dedica a vender pasta de dientes, ahora incremento y por lo tanto la misión pues va a ir cambiando. Quizás ya no me refiero a ser la empresa más importante en cuanto a la producción de pasta de dientes, ahora es ofrezco más productos y por lo tanto incremento mis líneas de producción. Por lo tanto, la misión, la visión son cambiantes e inclusive los valores pueden irse mejorando, actualizando y en función de esto, pues poderlos ir normando en relación a las políticas gubernamentales que se están estableciendo. Un ejemplo es, hace tiempo, específicamente hace 6, 12 años aproximadamente, 2010, 2012 aproximadamente, surge una política empresarial que deben de cumplir todas las instituciones que manufacturen algún producto y tiene que ver justamente con los productos que deban de ser amigables hacia el ambiente, es decir, deben de ser biodegradables. Y por lo tanto fue una política que el gobierno estableció que todas las empresas deberían de cumplir, todas deberían de tener, y por lo tanto los valores de algunas instituciones cambiaron. Y por lo tanto ahora el PET es muchísimo más delgado, por ejemplo, ahora es degradable o es reciclable y tiene como varias características. Los contaminantes que producen las empresas tienen que tener ciertos estándares, deben de ser vaciados en cierto tipo de contenedores, deben de tener ciertas características o no producir tantos contaminantes al año, ¿sabes? Y entonces, por lo tanto, es una característica importante, no sé, las bolsas de plástico, ¿no? Que se daban en el Walmart o en el Aurrera o en el Soriana, ¿no? Pues son cosas que se fueron quitando y el día de hoy, pues es, no, hoy tienes que vender, traer tu bolsita y pues ahí te ponemos tus cosas, ya no te damos bolsas de plástico y cosillas así que se fueron quitando, ¿sabes? Entonces, obviamente los valores también son cambiantes, van mejorando, se van actualizando y van representando cada vez más a la institución en función de algunos ideales internos o de políticas externas gubernamentales que establecen ciertos cambios obligatorios a las empresas. Entonces, es una cuestión importante que debemos de tener ahí. Por lo tanto, esta es la relación, ¿no? Bueno, un poquito como qué es, qué relación tiene con el PI y ahora sí vamos a ver cuáles son los componentes que integra el ideario institucional. Básicamente son los siguientes. Uno, conocer la historia de la escuela. Aquí, particularmente en el trabajo, nosotros vamos a agregar justamente historia de la escuela como título y vamos a hacer una redacción sobre la historia de la escuela. Tendremos dos opciones. Una, establecer como la institución como si ya fuese creada hace algunos años o una escuela nueva y empezar a crear nuestra historia desde cero, ¿sale? Obviamente si ya fuera que hubiera varios años, pues varios de estos elementos vamos a establecerlos como de manera ficticia, pero vamos a establecer una redacción. Ahora, ¿qué elementos debe de integrar justamente esta redacción? Y aquí nos dice, es necesario y fundamental que todas las empresas cuenten con una historia. ¿Por qué? Porque de aquí se va a datar justamente el cuándo se fundó o se consolidó la empresa, cómo fue creciendo la institución, cómo fue avanzando en los diferentes elementos educativos, intelectuales, de investigación científica, económicos, inclusive de las propias instalaciones, de los planteles, de las mejoras, por ejemplo, que puedan tener en cuanto a la infraestructura,
y cómo fue evolucionando justamente nuestra institución hasta ser lo que ahorita es, ¿sabes? Por lo tanto, si ya tuviéramos que hacer, por ejemplo, un ideario de una empresa que ya existe, pues bueno, revisamos en el pasado tus documentos, constancias escritas, fechas, para poder empezarlo a crear. La idea es establecer una fundamentación sobre el crecimiento de cuándo se fundó, cuándo se creó, quiénes fueron los fundadores, los creadores, cuál era la visión al principio, cómo fue evolucionando, cuántos planteles se crearon, cómo fueron creciendo, cuándo empezaron a tener nuevas certificaciones, nuevos reboes, intercambios estudiantiles, nuevas cosas que se fueron implementando, cuándo se crearon nuevas aulas, cuándo se crearon nuevos elementos, se compraron nuevos elementos tecnológicos, si se expandió, por ejemplo, a nuevas sucursales, es decir, a nuevos planteles, si creció a nivel nacional, internacional, si se exportó la misma institución hacia otras naciones. Y eso es como lo importante, poder establecer justamente la historia. Es importante justamente ver esta descripción sobre los cambios económicos, las propuestas, los objetivos que tenían al principio, cómo fueron evolucionando, qué se alcanzó, qué fueron logrando y desarrollando en cada uno de estos puntos. Por lo tanto, la idea es establecer una pequeña historia dentro de nuestra institución y poder hacer una redacción sobre estos puntos, ¿sale? El segundo punto es precisar el encuadre institucional. Este es muy sencillito, realmente es muy básico, porque es poder enlistar una serie de datos. ¿Cuáles son estos datos que vamos a poner? El nombre de la escuela, el número del CCT o del REBOE, que es justamente el número que asigna la Secretaría de Educación Pública para poder como determinar que hay una certificación o acreditación por parte de las instituciones educativas, la dirección de la escuela y agregar justamente ahí una imagen de Google Maps donde pensemos dónde nos gustaría que estuviera justamente nuestra institución, en qué delegación, en qué colonia y poder hacer una simulación pretendiendo que ahí estuviera nuestra institución educativa. Entonces, básicamente el encuadre es el nombre de la escuela, el REBOE. Ahora, el REBOE es justamente el reconocimiento de validez oficial de las instituciones. Es un número que se asigna. En este caso, para fines, para ejemplificarlo y poderlo tener, la idea es crear un número aleatorio de 10 dígitos que puedan ser números o letras y posteriormente en otras clases, ya que tengamos todo nuestro diseño organizacional, vamos a ver cuál es el proceso que hacen las instituciones para obtener este número. Y ves básicamente pues todo un protocolo de requisitos que se solicitan en cuanto a la parte organizacional, operativa, administrativa y a la parte pedagógica y al diseño de planes y programas educativos que nos va a solicitar la SEP para poderlos validar y en función de eso pues podernos asignar este número. Entonces, en este caso, todavía no vamos a ver esto, todo este proceso es hasta que tengamos todo el diseño organizacional. La idea es solamente poner un número de 10 dígitos entre números y letras. Y el último apartado del encuadre es poner la dirección de la institución, donde pensemos ficticiamente dónde nos gustaría que estuviera. Y agregamos una foto donde ubiquemos como en el Google Maps, donde podría estar ubicada. Entonces, ese es el encuadre institucional, que básicamente es muy sencillo. Y el tercer punto es explicar la identidad de la escuela mediante un modelo pedagógico. Y la pregunta es, ¿qué es un modelo pedagógico? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se establece? ¿De dónde surge? Y para esto, pues bueno, quiero hacerme de apoyar de un pequeño video que vamos a visualizar en este momento y nos va a explicar estos componentes. Nos damos un segundito e iniciamos. Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy te voy a explicar qué es un modelo pedagógico. Comenzamos. Los educadores hablamos constantemente de modelos pedagógicos. Se nos insiste en aplicar el modelo pedagógico adecuado. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un modelo pedagógico? Te explico. En la pedagogía y en esa búsqueda de esta disciplina por entender y presentar fácilmente el proceso de enseñanza-aprendizaje que debemos desarrollar para que los estudiantes aprendan bien, más y mejor, estamos en una búsqueda constante. Los modelos pedagógicos varían de regiones geográficas en el tiempo y en las generaciones, de manera que tienes niños que están estudiando cierto modelo pedagógico que no corresponde a los estudiantes de secundaria. Y también tienes estudiantes de secundaria estudiando bajo un modelo pedagógico que no corresponde al universitario. Esto porque responde
a las propuestas pedagógicas determinadas para ciertas generaciones y a veces a las administraciones gubernamentales que se empeñan en establecer líneas de trabajo por grupos de edad. Muchos autores nos refieren cómo vamos a entender qué es un modelo pedagógico. Hay un autor de apellido Flores que en 1994 nos planteó los modelos pedagógicos, nos dijo, son construcciones mentales mediante las cuales se reglamenta y normativiza el proceso educativo, definiendo qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedimiento, a qué horas, según cuál reglamento, a los efectos de moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. De igual manera, Flores plantea que estos modelos son efectos y síntomas de la concepción del mundo y de las ideologías que enmarcan la vida intelectual y la circulación de saberes filosóficos y científicos en cada sociedad históricamente determinada. Otro autor, de apellido Parra, en 2007, dice que los modelos pedagógicos se conciben como una serie de componentes que permiten definir en cada uno de ellos eventos educativos fundamentados en una teoría educativa, a partir de la cual es posible determinar los propósitos, contenidos, metodologías, recursos de evaluación que van a ser tenidos en cuenta durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos al autor Zuviría, que en el año 2006 planteó que los modelos pedagógicos otorgan lineamientos básicos sobre las formas de organizar los fines educativos y de definir, secuenciar y jerarquizar los contenidos, precisan las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes y determinan la forma en que se concibe la evaluación. En la propuesta que hacen estos autores sobre el concepto de modelo pedagógico se encuentran aspectos relevantes del proceso educativo, la teoría educativa, el contexto, el estudiante, el maestro, los objetivos de aprendizaje, los objetivos de estudio, la secuenciación o formas de organizar los contenidos, las ayudas y medios educativos y logísticos y el proceso y estrategias evaluativas. Todo modelo pedagógico se estructura a partir de la articulación de tres componentes básicos: el componente teórico, el componente metodológico y el componente práctico. La implementación de un modelo puede asumir diferentes formas: estrategias, metodologías, alternativas didácticas y programas de intervención. Te recuerdo que los modelos pedagógicos generalmente responden a las necesidades que tienen los gobiernos, de manera que si se precisa que los estudiantes aprendan robótica, vas a notar que desde el jardín hasta la universidad se va a introducir materias relacionadas con robótica. Si se pretende que los estudiantes sean futuros ciudadanos dedicados a los servicios, vas a notar que el modelo pedagógico recomienda una segunda lengua, inglés, francés, chino, y se potencia eso en las aulas. Entonces, para poder evaluar un modelo pedagógico, debes observar qué es lo que el modelo pedagógico de tu país está potenciando, y ahí puedes identificar cuál es la esencia de los modelos pedagógicos de cada uno de los países donde estamos. Generalmente hay estándares, eso significa que hay una forma general que seguimos todos, pero cada país le pone su particularidad de acuerdo a las necesidades que la sociedad tiene. Porque te recuerdo, los modelos pedagógicos sirven para que se formen los futuros ciudadanos y den respuesta a las necesidades de esos países. Espero que te haya quedado claro, y si hay alguna duda, por favor, nos las haces saber en los comentarios. Te invito a que... Ok, hasta ahí vamos a dejarlo. Y bien, creo que el video nos explica claramente pues estos elementos que sintetizamos, ¿no? ¿Qué es un modelo pedagógico? ¿Qué características tiene? Y nada más ahí como síntesis es un modelo educativo, forma parte de una construcción gubernamental para poder consolidar varios paradigmas educativos y construir una nueva visión. Por ejemplo, el paradigma, el modelo por competencias tiene tres paradigmas como base epistemológica, cognitivo, conductual, sociocultural. En función de esto se diseña, se crea una visión y se implementa. Ahora, en las instituciones podemos tomar estos mismos paradigmas a nivel gubernamental o podemos tomar una serie de teorías pedagógicas, propuestas pedagógicas o paradigmas que nos ayuden justamente a regir nuestra institución. Estas las apropiamos y las definimos en términos justamente de nuestro trabajo.
Básicamente, ¿qué vamos a entregar justamente en este apartado? Es los antecedentes del modelo, cuándo se creó, cómo surgió, dónde, cómo y todas estas características sobre la teoría, el modelo, el paradigma o la propuesta pedagógica que nosotros queramos implementar en nuestra escuela. Aquí es un trabajo escrito literalmente que se justifica, argumenta y desarrolla. 2, la descripción del modelo. Aquí es donde ya hablamos específicamente de la teoría, cómo funciona, qué propone, qué elementos, características tiene justamente la teoría. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar bajo un modelo sociocultural o constructivista desde la teoría de Vygotsky, pues bueno, esta perspectiva me habla, por ejemplo, el aprendizaje a partir de la interacción justamente de pares, me habla sobre la teoría de la zona de desarrollo próximo, explico qué es, cuáles son la zona próxima, justamente los niveles que integra justamente la ZDP, hablo sobre el proceso de andamiaje, los procesos del desarrollo y de la interacción social y socioafectiva o de estos procesos, y entonces voy describiendo aquí a detalle la teoría o el modelo educativo. Después, vamos a integrar la parte de las formas de enseñanza-aprendizaje, cómo se enseña bajo esta teoría, bajo este modelo, cuáles son las características. Por ejemplo, en esta perspectiva, pues hay trabajos en equipo, hay proyectos donde integran justamente la participación de pares para la participación y justamente el desarrollo de estas habilidades sociales afectivas, la integración social y el aprendizaje. Obviamente establezco justamente cómo se va a aprender, bajo qué perspectivas y el sistema de evaluación, cómo se va a evaluar, cuáles van a ser las características. Un ejemplo de esta es en el PEP, que es el Proyecto de Educación Preescolar a nivel nacional, en las instituciones gubernamentales, no evalúan por números, evalúan por rúbricas de evaluación, es decir, evalúan de manera cualitativa y establecen cuáles son las habilidades, características que debería de poseer un estudiante y en función de esto se valora, no con un número, sino con la observación de estas habilidades y el desempeño de cada una de ellas para poder determinar justamente que las poseen o no o en qué medida, ¿sabes? Y entonces cuantifican, cuantifican justamente este proceso ubicando estas cualidades dentro de las personas y en función de eso se genera un sistema de evaluación donde hay una retroalimentación en función de los elementos que se van observando. De ahí la rúbrica de evaluación, ¿no? Y finalmente el rol del docente y el rol del alumno. Y para poder concluir justamente aquí en este apartado tenemos justamente algunos ejemplos de los roles que han existido, por lo menos aquí en México, a partir de 1903, y cuáles eran como algunas características. Por ejemplo, en 1903, el nombre del acompañante era denominado profesor, y aquí es donde describimos el rol, ¿no? Las características. Una de las características principales era, por ejemplo, decir. En ese momento histórico, el profesor era el que decía las cosas y era el que tenía la verdad absoluta. Y esto es, no sé, los estados de la materia, y ya, el nombre del sujeto de la educación era un alumno, por lo tanto su función era oír. Básicamente era escucho, no opino, me callo y no puedo decir nada. Por lo tanto, tengo que aprenderme estas cosas. Va evolucionando, por ejemplo, en 1925, el nombre del acompañante, por ejemplo, se le empieza a denominar maestro y ahora la función era distinta, ¿no? Era, por ejemplo, explicar. El maestro explica. Ya no es como, estos son los estados de la materia, apréndetelos. Es explicar, el estado de la materia es esto, se dividen en esto, tienen estas características y entonces va a explicar justamente a detalle este tipo de contenidos. Aquí el nombre del sujeto se le denomina estudiante y su objetivo o su función es entender. Aquí ya no es escuchar, sino es entender o comprender qué está sucediendo. Es por esto y esto y esto. Y el alumno tiene un sentido más crítico en este tipo de elementos. En 1950 se le cambia, se le denomina docente y ahora su función es demostrar. ¿Qué significa? Pues que ya no nos interesa que nos digan las cosas ni que nos las expliquen, sino que nos muestren que son reales. Y es como, aquí es donde empiezan a poner estas prácticas en los laboratorios, las prácticas como dentro de las aulas, los ejercicios, las actividades kinestésicas en este tipo de aprendizajes, donde literalmente queremos ver los estados de la materia, pues nada, traemos un hielo en un estado sólido, lo transformamos en términos de las propiedades de la materia para poder convertirlo en líquido, ubicamos cuánto es el punto de ebullición del agua y lo transformamos en otro estado de la materia que puede ser vapor, y en función de eso vamos demostrando. Por lo tanto, aquí se le denomina discente y su función es experimentar. Los últimos dos es, en 1975 se le denomina educador y aquí es construir. Aquí ya lo importante es no solamente demostrarlo, sino que ahora él, en función de todo esto,
él construya o replique nuevos modelos o construya nuevas ideas. Por lo tanto, aquí se le denomina educando al sujeto y la idea es aprender desde el concepto epistemológico, que significa extraer de la esencia de los objetos y a partir de ahí aprenderlas, tomarlas para después construir o replicar nuevas cosas. Y finalmente, en el 2000, es una de las que existió también, fue el denominado mediador. Ahí el rol del acompañante, su función era transformar, es decir, aquí existe una autonomía completa del alumno, él investiga, él comprende por sus cosas, sus propios medios, y el profesor media sobre estos elementos para que él pueda ir construyendo su aprendizaje de forma apropiada. Por lo tanto, aquí surge esta visión como de competir, y por lo tanto se le denomina el sujeto líder transformacional, y la función es ser competente, ser calificado dentro del desempeño de las funciones y o actividades que se le designan y ser el mejor en ellas. Entonces, es más o menos la idea justamente un poco del proceso y de las actividades que vamos a realizar justamente para el entregable de esta semana. Por lo tanto, preguntitas, dudas, chicos, chicas. Yo, profe. Adelante, Valerie, buenos días, te escucho ahí. Buenos días. Respecto a lo que ahorita mencionó del rol del docente y alumno, tiene que ser conforme el modelo pedagógico y lo tenemos que poner así como nos mostró, o con una breve explicación. La idea sería justamente poner como acorde al modelo, teoría o paradigma, cuál es el rol que se va a desempeñar dentro de tu institución y poder hacer un listado de características o una redacción escrita donde se describan estas características. ¿Va? Sí, profe, gracias. No, de qué, al contrario. Por ahí, chicos, chicas, ¿alguna otra preguntita, duda? Perfecto, entonces, pues ya está, nos vemos la siguiente clase para poder hacer la retroalimentación del avance que se entregó las semanitas pasadas y poder justamente hacer estas observaciones. Sin más por el momento, agradezco que estés presente, te deseo un excelente miércoles, pásale increíble y nos vemos la siguiente sesión. Bye. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. Gracias a ustedes, cuídense.